9 de la mañana, 31 minutos. Les proponemos hablar de un tema fundamental en nuestras vidas y que es el sueño. Probablemente ustedes en casa están pensando que anoche no durmieron bien, quizá no durmieron la cantidad suficiente de horas, se levantaron con sensación de cansancio, se despertaron muchas veces. Bueno, de la importancia de dormir bien y cómo lograrlo es que vamos a hablar con el doctor Pablo Ferrero, médico argentino, especialista en sueño, que acaba de lanzar el libro que tenemos por acá, Buenas noches. Le decimos ahora buenos días al doctor. ¿Cómo anda, Ferrero? Buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? ¿Cómo anda todo? Bien, muy interesadas en conversar contigo sobre este tema que nos planteás. Y la primera pregunta tiene que ver, ¿el insomnio o el mal sueño es la epidemia de la actualidad? Sí, totalmente como lo estás nombrando, es lo que ocurrió durante la pandemia. Ya sabemos que hemos perdido muchísimo los ritmos, ¿no?, que teníamos de despertar, de mantenernos con un horario normal para llevar a los chicos al colegio, para ir a trabajar, el horario de almuerzo siempre dentro del mismo rango horario, ¿no? Y ahora con estos 2 años que ya han concluido, en los cuales han ocurrido un montón de cosas, estar encerrados, poco contacto con la luz, horarios nocturnos en los cuales nos desvelamos mirando muchísimas series interminables. Todo eso hizo que, por supuesto, vayamos perdiendo lo que es el ritmo circadiano, que es lo que nos dice en qué momento hay que dormir y en qué momento hay que despertar, ¿no? Entonces, esto obviamente lo sintió el planeta entero, con lo cual se habla de una pandemia de sueño post-COVID, por así decirlo, aunque bueno, por supuesto el COVID, como ya lo dijeron recién en los informes, sigue causando estragos. Sí, además de las preocupaciones, ¿no?, que generó la pandemia, que tocó como los hilos sensibles de las personas y que también afectan el sueño, ¿no? Sí, totalmente. La gente, bueno, obviamente que la gente uno no apaga la computadora y se tira a dormir. Hay un montón de cosas que quedan en la cabeza, que nos traen inseguridades, miedos, problemas económicos, problemas de que nos pueda pasar algo. Entonces, la verdad es que uno trata de buscar consejo en cualquier lado y obviamente ese libro que están mostrando, escrito por mí hace unos meses, salió recientemente y creo que es un excelente consejo para que la gente pueda tomar un norte y decir, bueno, vamos a tratar de aplicar todo esto y entender un poco más al respecto del sueño, porque no sabemos mucho, en el sentido de que la gente habitualmente sabe mucho más de digestión y de lo que tiene que comer y este tipo de cosas y no de sueño, ¿no? Pablo, vayamos, porque desde el momento en que hablamos de esta entrevista en el marco del Día Mundial del Sueño, empezamos a analizar un poco el tema del descanso. ¿Cuántas horas hay que dormir? Si depende de las edades, ¿a qué hora es la indicada? Digo, me encantaría ir a lo práctico y también hablar un poco de las consecuencias de la falta de sueño, ¿no? Del no descansar adecuadamente. Excelente pregunta. Justamente, si vamos a ir a lo práctico, en realidad arranquemos por decir que tratemos de simular como dormían los cavernícolas, ¿no? Y uno, para que se acuerde, los cavernícolas dormían dentro de la caverna, con lo cual cuanto más reparados, mejor. Por supuesto, hay que tratar de mirar siempre a la entrada de la caverna para ver que no entre nadie, así que si dormimos en nuestra habitación, es conveniente que tratemos de dormir mirando la entrada y la salida de la habitación, eso nos va a dar seguridad. Por supuesto, nos íbamos a dormir cuando no había luz, no nos podíamos trasladar, no podíamos salir a cazar animales y tampoco podíamos presa fácil, con lo cual nos dormíamos cuando no había nada de luz. Y eso es importante que lo simulemos, teniendo cero luz en la habitación. Y por supuesto, si se iba el sol y si iba la luz, también se iba la temperatura, que es uno de los principales marcadores del inicio del sueño. Con lo cual les aconsejo también tomar una duchita caliente previamente a meterse en una habitación fresca, cercana a los 21 o 22 grados, aunque les parezca muy frío, es la temperatura ideal para descansar. Y ahí le podemos agregar algunas cositas más, como por supuesto tener una habitación que nos ayude, que nos invite al descanso, ¿no? Que tenga un muy buen colchón, que tenga una muy buena almohada, excelentes sábanas y por supuesto no utilizar la cama para otras actividades que no sean dormir, específicamente dormir, procrear o para la enfermedad. Si nosotros vemos tele, comemos, discutimos o lo que fuera en la cama, el cuerpo se acostumbra a que la cama tiene varios fines, entonces no respeta la razón principal de la cama, que es tratar de que descansemos. No deberíamos comer en la cama y tampoco tener en el radar el despertador con la hora, además de no tener Correcto, tele. es muy bueno. Sí. Muy bueno no tener el despertador al lado, porque eso sí, claramente que estamos constantemente mirándolo, sobre todo quienes tienen insomnio. Y las personas que tienen insomnio, que tienen apneas o ronquidos, que es una patología muy conocida, pero que la gente ignora el impacto en la salud que tiene, todas estas patologías del sueño, estos problemas que nos fragmentan el sueño, traen problemas de memoria,
traen problemas hormonales, de creatividad, aumentan la aparición de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas como el Parkinson, aumentan la diabetes, aumentan la probabilidad de tener problemas de sobrepeso. Realmente las consecuencias de un mal descanso son enormes y son a largo plazo. Entonces, si vos querés tener, no te digo una vida más larga, porque estamos viviendo bastante más que hace unos años, pero sí tener mejor calidad de vida y disfrutar mejor de tu vida, te aconsejo que duermas las entre 7 y 9 horas que recomendamos. 7 y 9 horas, perfecto, no llego ni cerca, pero no importa. No estaríamos llegando, ¿no? No importa, tenemos una vida muy activa. Se habla que cerca del 40% de la población mundial tiene problemas de insomnio. Me interesaría saber, porque uno piensa en el insomnio no me puedo dormir y nada más, pero abarca muchos aspectos dentro del descanso y el sueño, el insomnio, Pablo. Totalmente. El insomnio lo podés clasificar de diferentes maneras, ¿no? Puede ser igual que los autos, de color, tamaño, precio, marca, lo que quieras. El insomnio ocurre algo similar. Nosotros podemos tener un insomnio, por ejemplo, según el momento en el cual ocurre, de inicio de noche, hay quien le cuesta quedarse dormido, de mitad de noche o de mantenimiento, las personas que se despiertan varias veces durante las noches. Es típico esto, que la gente dice, mira, me desperté a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, y quien se despierta varias horas antes del horario de despertar del deseado, ¿no? Del horario del despertador o lo que necesitaban hacer. Y este tipo de insomnio también tiene que ver con hace cuánto tiempo te ocurre. Te puede ocurrir hace una semana, hace 3 meses o hace 5 años o de toda la vida. Entonces, depende del tipo de insomnio que vos tengas, uno lo va a tratar de diferentes maneras. Lo que siempre tienen que evitar es la medicación. No es bueno que uno empiece a medicarse, sobre todo si no tiene supervisión. Incluso con supervisión, la medicación en pocos casos está indicada. La inmensa mayoría de las veces hay que tratar de modificar nuestros hábitos. ¿Y por qué estamos teniendo ese problema? No hay que arrancar con la medicación, sino van a venir después con 2 problemas. El insomnio y cómo hacemos para sacar todos los problemas que nos trajeron la medicación. En todo caso, hoy estamos utilizando quizás el aceite de cannabis, que es el CBD o cosas por el estilo que funcionan mucho mejor y que no son tan nocivas. Claro, el tema es a qué profesional concurrir si uno está con problemas de sueño, ¿no? Y que arrastra desde hace tiempo. Quizá un médico de medicina general no tiene la información más que recetarnos lo que tú decías, algo para descansar mejor. No sabe con quién derivarnos, no sé si existe la especialidad en las instituciones que uno Totalmente. usa, ¿no? En medicina nosotros no tenemos prácticamente ninguna materia en la cual nos hablen de medicina del sueño. Tenemos creo que 2 horas en los 6, 7 años que dura la carrera, así que es muy poco lo que los médicos habitualmente se preocupan o les interesa o les han enseñado al respecto de medicina del sueño. Por eso existe esta subespecialidad de medicina del sueño en la cual tienen que buscar un experto que sepa del tema y que los sepa guiar adecuadamente. Pero los clínicos, un muy buen clínico perfectamente lo podría solucionar. Depende mucho del interés que tenga ese médico específicamente por el sueño. Hay mucha gente que te dice, no te preocupes, tomate esto, porque probablemente se sacan al paciente de enfrente y momentáneamente le solucionan el problema, pero generalmente no ven que a largo plazo ese tipo de componentes farmacológicos, la inmensa mayoría de las veces, fragmentan el sueño a pesar de que estés dormido. Por eso siempre digo que dormir y descansar no es lo mismo y al día siguiente te vas a sentir aún peor. Ahora, Pablo, pensando en que capaz que no hay especialistas o no hay tanta cantidad de especialistas vinculados al sueño, no tomar medicación, ¿cuáles serían las recomendaciones, esos hábitos que nosotros hoy, por ejemplo, podríamos empezar a aplicar? Por ejemplo, lo del despertador. Por ejemplo, el buen colchón. Ahí por está. ejemplo, en el libro se detalla claro, hasta cuánto café y en qué momentos. El tema de las siestas para mí fue revelador porque... Mira, esa no te la voy a llevar nunca, la siesta no. No, y de alguna manera se ha puesto de moda el tema de las power naps, ¿no? De eso de dormir 10 minutos como los asiáticos, claro. 15 minutos y supuestamente uno se levanta renovado. Vos ponés en tela de juicio todos esos conceptos. Mira, eso, si bien es verdad, uno se levanta renovado, el problema es como muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el pago que estás haciendo para sentirte renovado durante un rato? Justamente uno se siente renovado porque en las siestas lo que uno hace es lavar un resto metabólico que está en nuestro cerebro por haberse utilizado. Entonces, uno al lavar eso se siente mucho más despierto y es verdad, y eso es normal. Es lo mismo que ocurre cuando uno toma cafeína, un café, un té, un mate. Nosotros que tomamos tanto mate en ambos países, es una costumbre que tenemos difícil de erradicar. Y lo que ocurre con esto es que si nosotros sacamos estos restos metabólicos, que habitualmente nos avisan en qué momento hay que dormir, cuando llega la noche tenemos poco sueño. Y si encima lo que hicimos fue tomar mate, café o té, lo que nos va a pasar es que además vamos a fragmentar mucho el descanso. Con lo cual estas power naps
son buenas mano en tropo, ¿no? No tanto, digamos, porque el día que la utilizaste te sentís bien, pero a largo plazo no te va a convenir. Es la típica pregunta que me suelen hacer siempre por Instagram, ¿cuántas horas de siesta se pueden dormir y cuánto no? Mate, Sí. ¿en qué momento del día, sí o no? Y café, ¿cuánto y en qué momento del día? ¿No es recomendable, por ejemplo, consumirlo en la tarde o en la noche? Bueno, las dos tienen el termo al lado de la computadora, con lo cual sé que me estoy haciendo dos nuevas enemigas, así que nada, quería saludarlas antes de eso y despedirme con calidad. Decinos que en la mañana sí, por Mate favor. no y siesta no, nos estás matando. Ya está, no nos No. hablamos más, pero no, realmente el mate, la cafeína en cualquiera de sus muestras impacta tanto, aunque la hayas consumido previamente a dormir, como que la hayas consumido a la mañana. Por supuesto que cuanto más cerca del sueño va a ser peor, pero lo que vos tomes de cafeína a la mañana todavía está vigente en tu sangre por la noche en una buena cantidad, con lo cual va a fragmentar tu descanso. Entonces, vos me decías hace un rato, si yo duermo muy poco, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo ser más eficiente? Y si vas a dormir muy poco, por lo menos tenés que tener el mejor sueño, de la mejor calidad que puedas darle. Para eso, tratar de evitar todo tipo de cafeínas, por ejemplo, la que están tomando. Ahora, Pablo, pensando en No las, me maten. en las consecuencias de dormir poco, ¿no? Yo tuve una época que me pasaba que estaba tan enroscada con el trabajo y dormía tan poquitas horas, madrugaba mucho, me acostaba bastante tarde, que a veces me levantaba hasta con taquicardias. Esto puede llegar a ser, o con una aceleración, ¿no? A nivel de palpitaciones. ¿Esto es una de las consecuencias, por ejemplo, del mal descanso? Sí, todo el sistema cardiovascular relaja durante la noche y se prepara para el día siguiente saber cómo tiene que trabajar. Ocurre lo mismo con las hormonas, con el sistema respiratorio, con un montón de cosas, también con el páncreas, con el hígado, hay un montón de cosas que durante la noche se preparan. Justamente es como cambiar las ruedas del tren, solamente lo puedes cambiar cuando el tren para. Y acá ocurre lo mismo, para mejorar todos nuestros órganos y el funcionamiento de los mismos hay que hacerlo cuando están detenidos, cuando durante la noche no están haciendo otra actividad. En ese caso uno empieza como a repararlos. Lo mismo ocurre con los músculos, etc. Por eso es que las personas que hacen mucho ejercicio también tienen que dormir, sobre todo las últimas horas de la noche, las últimas de las 8 horas que yo recomiendo, que todos recomendamos, las últimas 4 son las cuales mejor reparas tu músculo, pero para el tema hormonal y cardíaco siempre es mejor dormir 8 horas seguidas. Contá un poquito eso de las etapas del sueño, cómo son a lo largo de la noche, ¿no? Porque se dividen, recién lo mencionabas, las últimas 4 son las fundamentales para los deportistas, por ejemplo. Correcto, de las 4 etapas que tenemos, las primeras 3 van descendiendo y a poquitito vas entrando en un punto cada vez más profundo de sueño, ¿sí? En el cual, por supuesto, ocurren en la etapa 1 y 2, que son las superficiales, ciertos procesos, pero en la etapa 3, que es la más profunda, ocurren procesos extremadamente beneficiosos. Y después viene la 4ª etapa, que es la etapa REM, del inglés Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento rápido ocular. En ese caso es la etapa en la cual se llama sueño paradójico, porque es cuando más soñamos, más chances de estar soñando tenemos, y además nuestro cerebro está prácticamente despierto. No está consciente de lo que está ocurriendo, pero está despierto, con lo cual es justamente la etapa que nos indica en la cual toda la memoria se va a consolidar, el crecimiento, ocurre la liberación de la hormona del crecimiento también, con lo cual le hace muy bien a los niños, es fundamental para su desempeño a largo plazo. Entonces, cada una de las etapas tiene una función específica, pero sí, la etapa REM, que es muy, muy importante, ocurre en mayoría durante las últimas 4 horas de la noche. Si vos dormís 4 horas durante la noche y supongamos 4 horas de siesta, vas a tener muy poco sueño REM y eso te va a impactar en tu calidad de vida. Por eso siempre digo que hay que ver la película completa. No me sirve nada que vos veas 4 horas, la primera parte de la película, y a la tarde vuelvas a ver la primera parte de la película. Tenés que sumarlos de manera consecutiva sin interrupciones. Pablo, ya te tenemos que pedir, pero vamos a apelar a tu capacidad de síntesis porque veo que tenés muy entrenados los tiempos televisivos. Como para cerrar con un mensaje, ¿no? Porque siento que todos tenemos preocupaciones, estamos todavía procesando el tema de la pandemia. La vida moderna lleva a veces a que sea como muy difícil cumplir con todo lo que decís, con llegar a las 8, 9 horas de sueño y además con el agregado de algo que tú escribís en el libro que es, digamos, la característica de cada persona, que agregás categorías. Yo, por ejemplo, la del oso no la conocía, ¿no? Está la del oso, la del lobo, yo la conocía por búho y alondra. Pero bueno, vos agregás 4 categorías, también la del delfín. Y bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cómo nos adaptamos a la vida que se nos impone de alguna manera? El cambio de hábito. Claro, y bueno, ¿qué hacer para sobrevivir a eso que se nos impone, ¿no? Con las características personales, pero también
con los ritmos de la vida actual. Mira, es muy difícil. Justamente eso que tocás, que son los cronotipos, tiene que ver y guarda relación con el horario normal en el cual tu cuerpo se dispone a dormir. No todas las personas nos disponemos a dormir en el mismo horario, y un poco esto último que dijiste, ese huevo o la gallina, es que nosotros estamos durmiendo en este horario porque es el nuestro o es el que le hemos impuesto con nuestro ritmo de vida a nuestro cuerpo y nuestra mente. Es extremadamente difícil de saber en cada una de las personas si es el tuyo realmente o es el que le estás imponiendo. La verdad es que requiere un montón de preguntas, análisis a largo plazo para cada una de las personas. Bueno, es algo de lo que, si pueden leer el libro, las personas que están interesadas, ahí creo que se analiza bastante a fondo y se explica perfectamente cada uno de estos cronotipos, que por supuesto, si ustedes logran dormir dentro del horario que les corresponde, van a descansar mucho mejor. Quienes quieran adquirir el libro pueden buscar el link dentro de mi Instagram, que es El Doctor del Sueño. Ahí van a encontrar cómo adquirir el libro y obviamente pueden hacer cualquier pregunta por ahí. Yo hablo constantemente en mi cuenta sobre cómo mejorar el descanso, que obviamente hace pero muy bien. Y los invito a que cuando quieran pasen por Buenos Aires y hagamos una entrevista mostrándoles de qué se tratan los cronotipos en un instituto de este tipo. Buenísimo. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Un placer. Por favor, que tengan muy buenos días y, por supuesto, muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Estábamos en diálogo con el doctor argentino Pablo Ferrero, el llamado Doctor del Sueño, a propósito de su último libro, Buenas noches, con estos consejos y la importancia del buen dormir. Son las 9 de la mañana, 47 minutos, Maggie. ¿Hacemos una siesta? No, una pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.